Dios, que sea puesta en mi vida, Señor. Que todo lo que no te agrade, Señor Jesús, sea puesto a los pies de tu cruz, bendito Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. Consume con
que lo sea. Todo Dios se crea, tan graciosa. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día mi alma, mi vida, mi corazón. Mírame con compasión, Madre mía, y no me dejes. En mi última agonía, dame tu bendición. Fuerte palmas para el Rey de Reyes, hermanos, esta noche. Bendito sea, Señor Jesús. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, sale de ahí abajito. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta 10ª sesión de nuestro curso terapéutica de los 7 pecados capitales. Nos encontramos el día de hoy en el penúltimo tema y en el último pecado capital que vamos a estudiar. La próxima semana, para acabar el curso, vamos a hablar sobre lo que es la segunda conversión, o también conocida como la conversión de los que ya somos conversos. En realidad, los místicos como Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, entre otros, van a hablar que un cristiano camina y trasciende por 3 conversiones. Entonces, la próxima semana vamos a acabar con este tema, la segunda conversión. Hoy día acabamos lo que es el estudio de los 7 pecados capitales. Vamos a estudiar el último pecado. Este tema se llama la sanación interior de la pereza. La sanación interior de la pereza, y vamos a utilizar Mateo 25, versículos del 14 al 30. La sanación interior de la pereza, Mateo 25, del 14 al 30, dice la Sagrada Escritura. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y le encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada cual se le dio según su capacidad y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor
de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegándose también el de los 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Pues bien, para empezar esta reflexión quisiera que centremos nuestra atención en las palabras del Señor que encontramos en el versículo 26 y 27 del texto que hemos leído. Mas su Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo había cobrado lo mío con los intereses. Pues bien, nos encontramos, según la presentación de Mateo, el evangelista, en lo que viene a ser el último gran discurso que realiza nuestro Salvador Jesucristo. Este pasaje en teología bíblica se conoce como el discurso escatológico de Jesús. Y se llama así porque tiene que ver con el fin de los tiempos. Y en este pasaje se presenta nuestro Señor Jesucristo juzgándonos de acuerdo la fructificación de los talentos que Él nos ha dado. Y más o menos para que lo entendamos, un talento no es una moneda. Un talento es una cantidad, es el peso de un conjunto de monedas. Y en esta parábola se nos enseña de que el Señor nos ha dado algo que Él quiere que fructifique
de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros, de acuerdo con lo que cada uno de nosotros podemos cargar. Algunos autores dirán que un talento viene a ser más o menos un peso entre 40 a 60 kilos de monedas. Entonces a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1, lo cual significa que el Señor sabe qué es lo que nos ha dado. Él sabe cuáles son nuestras capacidades y que podemos con aquello que se nos ha dado. Y es en ese sentido que la Escritura nos muestra que al que se le dio 5 y al que se le dio 2, inmediatamente se pusieron a negociar para multiplicar lo que su Señor le había dado. Pero la razón por la cual el tercero no multiplicó lo que su Señor le había dado no es tanto por la excusa que él pone. Sé que eres un Señor severo, que recoges donde no has sembrado. La razón es porque su maldad se esconde detrás de su pereza. Podemos nosotros ser personas buenas, podemos nosotros ser personas inteligentes, con buenas intenciones en la vida, pero presta atención a esto, sin voluntad no vamos a lograr absolutamente nada. Alguien un día me preguntó por qué en este pasaje la sentencia de nuestro Señor Jesucristo es tan severa, tan dura para la persona que padece la pereza. Y la respuesta que le di es la siguiente, que la pereza es ese pecado en el que muchos caen y pocos confiesan. La pereza es ese pecado al cual le llamamos omisión. Nosotros pecamos de pensamiento, palabra, obra, pero también de omisión. Omitimos hacer el bien que debemos hacer por una flojera, por la pereza. Por eso ser cristiano, atención con esto, ser cristiano no solo implica no hacerle mal a nadie, como mucha gente suele pensar. Hermano, yo no le hago mal a nadie y por eso no te vas a ir al cielo. No solamente se trata de evitar el mal, la pregunta es, ¿a quién le hace bien tu vida? Porque ser cristiano tiene que ver con esto, hacer el bien a los demás, no solo evitar el mal, sino también hacer el bien. Y es en ese sentido que debemos preguntarnos, ¿a quién le hace bien nuestra vida? ¿A quién le hace bien nuestra existencia? ¿A quién beneficiamos con nuestra vida? Por eso no te conformes no solo con no hacer el mal. Pregúntate si es que estás haciendo un bien a alguien. Si tu vida no está haciendo bien a alguien, es porque estás viviendo por vivir. Y es en ese sentido que en ti no se está cumpliendo el propósito de Dios, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10 que hemos sido creados para realizar buenas obras. Hemos sido creados para realizar buenas obras. Efesios 2:10. Es en ese sentido que la pereza es un mal que muchas veces nos es de pronto pesado en el alma porque nos va a impedir hacer el bien que debemos. Amén. Amén. La pereza es un mal que muchas veces no enfrentamos y de alguna manera consentimos nuestra flojera, consentimos nuestro desánimo y nuestra alma, y específicamente una potencia de nuestra alma llamada voluntad, comienza a atrofiarse. Por eso es que tú vas a encontrar gente
que tiene grandes ideas, que tiene grandes planes, pero se queda solamente en la planeación, en el anhelo, en los sueños, pero eso no se materializa. Y no se materializa de pronto no porque Dios no quiera, sino porque esa persona, por la flojera, la flojedad de su ánimo, no se atreve a luchar o a hacer las cosas que debe hacer. Por eso muchos de nosotros no enfrentamos nuestra pereza, no la enfrentamos. Por eso es un mal que consiste simplemente en dejarnos tal como estamos. Dejamos de atender las cosas que debemos atender por considerarlas no de tanta importancia, porque esto es lo que va a ser finalmente la pereza, de que las cosas importantes las termines siempre postergando. Mañana lo hago, por ejemplo. Siempre posterguemos lo que es importante. Por eso la sentencia que ha de dictar el Señor es terrible y temible para nosotros. Y nos ayuda a ver la maldad que se esconde tras este pecado. En el versículo 30, Jesucristo sentencia diciendo: y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Dios no nos ha hecho inútiles, nos ha creado para buenas obras, dice la Escritura, pero es solamente en la medida que nos esforzamos por hacer aquello que el Señor nos pide, que nosotros dominamos nuestra voluntad o ganamos dominio de nosotros mismos. Atención a lo siguiente. Hay gente que tiene su voluntad atrofiada. Está atrofiada. De ahí que tengan muchas personas el espíritu apagado. Hay gente que me dice: hermano, yo tengo sequedad en el alma, siento una aridez interior. Y yo le explico a estas personas, los grandes místicos enseñan que hay dos tipos de aridez. La aridez culposa y la aridez enviada por Dios. La segunda, la aridez enviada por Dios, cuando Dios quiere que un alma madure, cuando Dios quiere que esa alma se mueva solo por la fe, Dios le quita a esa alma todas las consolaciones internas. Es decir, esta alma no va a tener sensibilidad interior, no va a experimentar el deleite interior en las cosas de Dios. Y Dios se lo concede al alma con una intención, para que el alma avance, para que el alma haga progresos en la vida espiritual. Pero luego está el otro tipo de aridez, que se conoce como aridez culposa. Y la aridez culposa es el resultado de la negligencia, de la falta de disciplina, de la falta de perseverancia en la vida espiritual. Por eso muchas personas que se sienten secas, que se sienten en aridez, muchas personas que sienten que algo pesada es su vida espiritual, esto se da porque su espíritu está apagado. Por eso la voluntad atrofiada impide que el alma madure y que lleve a realizar con ardor las cosas que Dios le ha pedido. Por eso repito esta frase: mañana lo hago. ¿Cuántas veces ha estado en nuestros labios, en nuestro pensamiento o en nuestro corazón? ¿Cuántas veces el Espíritu te llamaba a la oración, pero había una lucha interna en ti y terminó ganando la flojera? ¿Cuántas veces el Espíritu te llamó ir a misa, levantarte de madrugada y hacer oración, dedicarle un tiempo a la Escritura, pero comenzamos a sentir pereza, flojera y desánimo para hacerlo, y es en ese sentido que la voluntad se va atrofiando poco a poco?
El Espíritu Santo pone emociones en ti, pero también están las mociones de tu carne. Y cuando tu voluntad le hace caso a las mociones de tu carne, se va apagando en ti el dinamismo del Espíritu. Se va apagando en ti la voz de Dios. Amén. Entonces, a veces pensamos, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué orar diariamente? ¿Para qué perseverar diariamente? Y es para tener una vida espiritual buena. Porque el simple hecho de ir a la iglesia el domingo, eso no sacia todas las necesidades que tiene nuestra alma. De dialogar con Dios, por ejemplo. Hay gente que puede vivir en comunión, está en estado de gracia, pero no dialoga con Dios. No sabe qué quiere Dios en su vida. Desconoce la voluntad de su Señor. Por eso, ¿cuánta gente se echa a perder por esta razón? Se vuelven inútiles, incapaces de hacer algo por sí mismo. Hay personas que conozco que no trabajan, hay personas que conozco que no estudian o no están haciendo algo productivo con su vida. O hay algunos que trabajan, pero no se sienten conformes en su trabajo y no buscan algo mejor. Hay gente que, mis hermanos, no me alcanza con el salario que me pagan. Entonces le digo, tienes que estudiar o tienes que ver de alguna manera cómo generar mayores recursos. Hermano, pero es difícil. Por ejemplo, mi carrera yo le he tenido que ir avanzando de poco en poco porque no me ha alcanzado para pagarla de porrazo. Más la maestría tengo que ir llevando poco a poco algunos cursos, porque no me alcanza a llevar todo un ciclo entero por un tema económico. Pero ahí viene la disciplina, ahí viene la perseverancia, ahí viene el esfuerzo de que de poco a poco se puede llegar a una meta. Pero las personas que tienen el problema de la pereza se vuelven conformistas. Y Dios no nos quiere conformistas. Dios nos quiere contentos, que nos contentemos con la vida que tenemos, pero que no seamos conformistas, que son dos cosas distintas. Por eso, ¿cuántos de los que están acá han dejado alguna cosa media en su vida? Que han empezado algo y lo dejaron a medias. Y si lo has dejado 1, 2 o 3, tu voluntad comienza a acostumbrarse. Se te va a hacer, lamentablemente, el hábito de dejarlo todo para mañana, el hábito de no esforzarte, el hábito de no luchar por los sueños que tienes en tu corazón. Entonces, cuando uno se acostumbra a dejar las cosas a medias, por ejemplo, hay gente que ha acabado la carrera y no ha sacado título. Hay gente que ha sacado título y no ha buscado especializarse, seguir estudiando. Hay algunos que no acabaron lo que empezaron a estudiar y así, hermano, se comienzan a coleccionar fracasos. En el libro de Proverbios, capítulo 6, en el versículo 9 al versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura. Proverbios 6, del 9 al 11. Dice, ¿hasta cuándo dormirás perezoso? Una característica de la persona perezosa, y lo iremos viendo a lo largo de este estudio, es que duerme mucho. Y no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Entendemos que las personas mayores duermen mucho, los niños pequeños también, pero una persona que se encuentre entre los 20 años hasta los 50 años, si tiene problemas de sueño, podemos hablar de otras cosas ahí. Pero mira lo que dice la Escritura, ¿hasta cuándo dormirás perezoso? Un día una hermana, estaba predicando yo en un sitio, y ella me dijo que ella tenía un primo que, como yo, es misionero a tiempo completo, que se dedica exclusivamente a evangelizar. Y esta hermana me decía, mi primo se levanta a las 10 de la mañana.
Bueno, y ella me preguntaba, ¿y cómo es su vida un día ordinario? Bueno, mi día normalmente empieza a 5:30 o 6. De ahí hay que orar, de ahí hay que atender a la familia, llevar al colegio a los hijos, orar, preparar los temas que toman más o menos 3 a 4 horas, estudiar media mañana, se termina eso, se almuerza, a descansar un poco y luego otra vez a orar, a estudiar lo que se va a predicar, salir a predicar en la noche y llegar a tu casa. Yo llego entre 10:30, 11 de la noche a mi casa, pero mi día empieza a las 6. Entonces esta hermana me decía, ¿no? Porque mira, mi primo se levanta tarde. A veces hay personas así. Esa frase que Dios ayuda a quien madruga, más que tener algún argumento teológico detrás, lo que tiene esa frase es que la persona que se esfuerza definitivamente va a conseguir sus metas, va a conseguirlas. ¿Hasta cuándo dormirás perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La persona perezosa es como si estuviera viviendo en un letargo. Letargo significa adormilamiento y significa ni despierto ni dormido. Estar en una etapa transisoria. Ni despierto ni dormido. Es decir, no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. El que no está ni despierto ni dormido está en un grado de inconsciencia y no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Por eso dice la Escritura, un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso, con los brazos cruzados y te llega la pobreza del vagabundo y la penuria del mendigo. En ese sentido, la Escritura nos advierte que la persona perezosa, desgraciadamente, va a vivir con penurias en el corazón. Es en ese sentido que a veces los padres tenemos gran responsabilidad sobre nuestros hijos de hacerlos útiles o hacerlos inútiles. Cuando yo termino de preparar el desayuno a las 7 de la mañana, le digo a mis 2 hijos, ponga la mesa. A la de 3 años tú llevas los cubiertos, al de 5 años tú llevas tal cosa, pero los 2 tienen que hacer. Los 2 tienen que tender su cama. Si su ropa está sucia, la tienen que llevar a la lavadora. Cuando estén más grandes, lavarán. Pero tienen obligaciones. Es muy importante darles obligaciones a este pequeño. Su cuarto, su responsabilidad. Su cuarto tiene que estar ordenado. Sus juguetes en su sitio. Pueden jugar, desordenar, botar por aquí, botar por allá. Pero a la hora de almuerzo, a la hora de la cena, tiene que estar el cuarto ordenado. Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Disciplina. Pero te decía en el comienzo, tú vas a encontrar a gente muy inteligente en la iglesia y en el mundo, ¿ya? Yo conozco mucha gente así, pero no tienen disciplina y no sacan su vida adelante. No la sacan adelante. Trabajan siempre para alguien y no está mal trabajar para alguien, pero no tienen visión de a lo mejor independizarse, visión de hacer algo propio, visión de qué hago para crecer a nivel personal, a nivel profesional, en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, yo cuando tengo exámenes en la universidad de la maestría, hermano, me tengo que levantar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y llego a las 11. Mientras termino de hablar con mi esposa me da las 12. Duermo 2 horas y tengo casi 50 años. Entonces, esto es algo muy importante. Una persona sin disciplina, una persona que no tiene la voluntad trabajada, no va a alcanzar aquello que se proponga en la vida. Tengo una amiga que estudió su carrera universitaria a los 60 años, derecho. 60 años. Yo empecé a los 30. Yo competía con chiquillos de 17, 18 años en la universidad. Entonces, si uno dice, no, es que yo ya estoy viejo, es que yo esto, hermano, hubieras visto qué difícil para mí fue letras,
lógica, entre otras materias, porque ya había dejado el colegio hace 500 años. Entonces la cuestión es esta, ¿no? Las limitaciones las vas a poner tú en tu vida, las vas a poner tú. Por eso hay personas con 25 años que aún viven bajo la protección de sus padres. Hombres de 30 años que siguen pidiendo ayuda económica a papá o ayuda económica a mamá. A ese hijo, ¿qué hay que hacer? Posición 45 grados y plin su patada y para afuera. Afuera. Si no, ¿cómo se va a ser adulto? Algo que a mí me sirvió mucho fue no vivir bajo el yugo o bajo la protección o yugo de mis padres. Yo me fui de casa a temprana edad y he sabido lo que es ahorrar un sol. O sea, no tomar ese micro o no tomar esa combi para ahorrar un sol. Para ahorrar un sol. O sea, he tenido momentos hasta que papa he tenido para comer nada más y eso te ayuda a valorar la vida. Los golpes te ayudan a valorar la vida. La necesidad te ayuda a valorar la vida. Por ejemplo, como yo le digo a mi esposa, ¿no? Yo tengo un iPhone 3, no sé si te acuerdas cuando salió el iPhone, y mi iPhone 3 funciona. Y le explico a mi esposa, ¿no? ¿Por qué le digo esto a ella? Porque yo tengo la costumbre que si tengo algo tiene que durar, lo tengo que cuidar. Pues yo en algún momento, como misionero, he tenido mi zapato con hueco y hacer misiones en zonas de lluvia se te moja hasta la media. Entonces normalmente tiendo a cuidar mis cosas y tienden estas a durar en el año, ¿no? Ya después se lo regalo a mis hijos para que le tomen foto a su mamá, a la naturaleza, ya les sirve de cámara, ¿no? Les sirve de cámara a ellos. Pero fíjate tú, a veces somos personas que no valoramos lo que tenemos, un poco porque no nos cuesta realmente algunas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Habían otros estudiando la carrera de teología como yo. Y no lo valoraban, ¿por qué? Porque sus papás se lo pagaban. En cambio, a mí un jalao me dolía en el alma. ¿Por qué? Susti. Y si me iba a Susti tenía que pagar y me iba a costar más. Entonces, esa es la diferencia cuando tú luchas por lo tuyo. Mi esposa, por ejemplo, ella es maestra en educación inicial y ella se pagó su estudio y trabajaba a la vez. Eso es muy importante. Esas lecciones que el Señor te permite en la vida tener nutren mucho. Proverbios capítulo 10, versículo 4, dice: mano perezosa empobrece. Mano perezosa empobrece. ¿Por qué crees que la mano perezosa empobrece? Porque al perezoso no le gusta trabajar. No le gusta trabajar. Un día un padrecito en una parroquia, buena gente el padre, me pidió que le ayudara a conseguir trabajo a un muchacho que él había ayudado y le estaba ayudando en su parroquia. Entonces hablé con una amiga empresaria. Esta amiga empresaria lo puso a trabajar en su empresa. El muchacho estuvo a los 3 días con dolor de muela, la mujer le adelantó el salario y ella le pagó la curación. ¿Tú crees que el chico volvió a trabajar? Yo me lo encontré y lo agarré, pues. Le dije: hermano, lo que tú has hecho no solamente es perverso. Piensa en tu maldad de la siguiente manera. Cuando a mí alguien me pida trabajo, yo ya no le voy a poder presentar a este empresario el trabajador. Porque ella me va a decir: oye, todos los que tú me mandas son así. Entonces, por tu culpa, va a haber alguien que ya no confíe en las personas que le podamos enviar para que puedan conseguir trabajo. Entonces, fíjate, hay gente así. Hay gente así. Por eso, la pereza está referido a la incapacidad, atención, de aceptar y hacerme cargo de mi propia existencia. Con esto tiene que ver la pereza. La incapacidad de hacerme cargo de mí mismo. De mí mismo.
Con esto tiene que ver la pereza. No poder hacerme cargo de mí mismo. Una hermana de nuestro movimiento llegó a nosotros porque tenía varios problemas. Ella tenía depresión y tenía problemas muy serios con la pereza. Se trabajó en ella, se le predicó a la hermana aceptó a Cristo, ella ya tenía un trabajo, era traductora, y yo le dije, oye, pero ¿por qué no te gustaría algo más? Eres joven, 25 años, la chica, bastante inteligente, bastante una mente muy despierta, simplemente que los padres no veían el potencial de la chica. Entonces la comenzamos a animar con varios hermanos, y finalmente agarró una carrera de estas que se estudian en la noche, para gente que trabaja, que son un poquito más flexibles en algunos aspectos. Y finalmente la chica, a cabo de 5 años, sacó su título. Y esto le ayudó a ella a darse cuenta que si se trazaba una meta la podía cumplir. Ponernos metas y cumplir esas metas fortalece la voluntad. Definamos entonces qué es la pereza. Algo más o menos hemos estado diciendo. La pereza es un descuido en las cosas que estamos obligados a hacer. La pereza es una negligencia, un tedio o un descuido en las cosas a las que estamos obligados a hacer. Y esta flojedad va a hacer que posterguemos las responsabilidades. Va a hacer que las posterguemos. La simple pereza es un ocio. Y en cierta forma uno dice, bueno, pero esa flojera, ¿cómo va a ser pecado? De lo que aquí estamos hablando está referido a ese descuido o falta de esfuerzo en orden de nuestra salvación. A todos la salvación, todos los que estamos aquí, se nos ha dado la salvación como don, pero depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestra disciplina, depende de nuestro interés personal hacer que ese don se afiance y que ese don crezca, Por eso, en la carta a los Romanos, capítulo 9 al 12, se nos va a dar una serie de recomendaciones que uno tiene que practicar en la vida espiritual, Romanos 12, del 9 al 12, y se nos va a pedir que tengamos cuidado con la negligencia, que tiene que ver con la pereza, con el no esforzarnos lo suficiente. Por eso este pecado tiene que ver con algo que se llama la asedia, un mal muy terrible entre los monjes medievales. La asedia es conocida también como el demonio del mediodía, porque va a provocar en la persona tristeza, De ahí que muchas veces se piense que una persona que tiene depresión a la vez va a tener pereza, o una persona que tiene pereza va a caer en la depresión. La cuestión es esta, que la tristeza es el germen, es lo que se va a dar como origen de la pereza en el alma. Por eso en donde hay una persona con tristeza, en donde hay una persona con desánimo, en donde hay una persona que carece de alegrías, muy probablemente en su voluntad esté alojada la pereza. En Mateo capítulo 11, en el versículo 12, se nos habla de la santa violencia que tenemos que hacernos por conquistar el reino de los cielos. Dice la Escritura en Mateo 11, 12, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia lo arrebatarán. ¿Quiénes van a entrar al cielo, hermanos? Los que se esfuercen. Así de sencillo. No todos los que estén en la iglesia, sino los que perseveren, y dice Jesús, los que perseveren
hasta el final, hasta el final. Por eso el cielo no simplemente se hereda, el cielo se conquista. Todo aquello que dejamos de hacer y puede ser beneficioso para nuestra salvación, todo eso es pecado de omisión. Pecado de omisión. Y en este pecado se incurre cuando dejamos de hacer aquello que moralmente estamos obligados a hacer. Proverbios, capítulo 21, versículo 25. Los deseos matan al perezoso porque sus manos no quieren trabajar. No quieren trabajar. Entonces, esta pereza va a generar en nuestro corazón desánimo. Y escucha bien, disgusto por las cosas de Dios. O sea, me va a parecer apático, me va a parecer tedioso orar. Me va a parecer, por ejemplo, tedioso leer la Biblia. Me va a parecer tedioso ir a misa. Me va a parecer tedioso formarme incluso en las cosas del Señor. Y esto es porque la pereza ejerce un dominio, ejerce un influjo, ejerce dentro de nosotros un disgusto, un desánimo, una falta de interés por las cosas de Dios. Por eso la pereza es un pecado capital, es un pecado capital. A veces yo no lucho contra el pecado por un tema de pereza. Un día alguien me dijo que caía mucho en la lujuria. Hermano, ¿qué hacer si caigo mucho en la lujuria? Pues bien sencillo, que dice la palabra de Dios: orad, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Oren para que no caigan en tentación. Entonces, tú te estás sintiendo tentado. ¿Y qué es más placentero? ¿Consentir en ese momento la lujuria o luchar contra ella orando? Lo que Cristo nos enseña ahí, que si caemos en pecado, es sencillamente por nuestra negligencia. Porque incluso en 1 Corintios, no sé si es 13:10 o 10:13, pero por ahí te ubicas. Dice: no habéis sufrido tentación mucho mayor a la medida humana. Llegada la tentación, el Señor les dará la fuerza para que resistan con éxito. Entonces mira lo que dice Dios. Él nos da la victoria. Pero ¿cómo nos va a dar esa fuerza para resistir con éxito? Cuando oremos. Cuando oremos. Cuando tú tengas una tentación, la que fuera, oras, y esa tentación inmediatamente va a ser vencida por la gracia de Dios. Por eso hay personas que no se esfuerzan en cambiar. Ay, el Señor es misericordioso, Dios sabe que yo me esfuerzo. El Señor lo ve en realidad. Hay gente que por flojera no se confiesa. Por flojera no se confiesa. Ve una cola larga, ay, ya me dio flojera esperar. Y no se confiesa. Hay gente que por flojera no ora. Y el padre Ignacio Larrañaga diría lo siguiente, ¿no? Cuando no tengas ganas de orar, ora para que te den ganas de orar. O sea, solamente el que ora va a tener ganas de hacer oración. Pero si en este momento tú no tienes ganas de orar, ¿qué tienes que hacer? Orar sin ganas. Porque orando sin ganas es como finalmente nos darán ganas de orar. ¿Tú has escuchado ese pasaje que dice Jesucristo: pidan? ¿Y qué continúa? Y a continuación, ¿qué dice? Muévete, dice el Señor. Y a continuación, ¿qué dice? Toca la puerta. Pero hay gente que se queda solo en la primera parte. Es una promesa completa. No es solo pide. Si a tu oración no le acompaña la acción consecuente a lo que estás pidiendo, las cosas no se dan. ¿De qué te sirve decir: Señor, me gustaría prosperar económicamente?
A Jesús también le gustaría que eso pase en tu vida. Pero entonces busca, llama puertas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Por dónde quieres empezar? Pero no es que los mangos van a caer del cielo, pues hermano. Hay que esforzarse. Y el esfuerzo lo recompensa Jesús. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, tienes que esforzarte. Díselo. En Mateo capítulo 7, en el versículo 13, dice la Escritura: entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Por eso, hermano, la pereza se le llama pecado capital, no porque sea el peor de todos los pecados, como alguien un día me dijo, sino que la pereza es un pecado capital porque se opone directamente a la caridad para con Dios y a la caridad para con los hermanos. La caridad para con los hermanos. Yo, que soy un hermano mayor en un movimiento, a veces yo me encuentro con hermanos que para servir a Dios te ponen excusas. No puedo, es difícil, no sé. Y en el fondo la pereza tiene que ver con eso. La pereza tiene que ver con eso. La pereza es enemiga de los compromisos. Enemiga de los compromisos. Perfil psicoespiritual de una persona perezosa. Perfil psicoespiritual de una persona perezosa. Primera característica, es una persona inconstante. ¿Cómo es la persona perezosa? Fuerte, ¿cómo es? Y es por eso que el reino de Dios no crece dentro de esta alma. En Marcos capítulo 4, en el versículo 16, cuando Jesucristo enseña la parábola del sembrador, el Señor va a decir que hay alguno que cayó al lado del camino, hay otro que cayó en terreno pedregoso y hay otro que cayó entre abrojos. Pues bien, lo que cayó entre abrojos dice que son aquellos que reciben la palabra con alegría, aquellos que están dentro de la iglesia, que gustan escuchar la palabra de Dios, pero tienen un problema, dice el Señor, son inconstantes. Y esa falta de constancia en la vida espiritual hace que lo que está sembrado dentro de ellos no germine. Por eso, una de las características de la persona perezosa es que es inconstante. Un día algo le llama la atención, se emociona y comienza a esforzarse en eso y después su ánimo se apaga. Otro día otra cosa le llama la atención, comienza a emocionarse y otra vez su ánimo se apaga. ¿Por qué? Porque se mueve solamente por la gratificación que le puede producir las cosas. Y para todas aquellas personas que somos adultas, que tenemos algunos años, no siempre las cosas buenas te van a traer una gratificación inmediata. No siempre. Otra característica es una persona conformista. La ley que gobierna su vida es la ley del mínimo esfuerzo. Haciendo poco, quieren lograr mucho. En Romanos 12:12 nos dice: no se acomoden al mundo presente en el que viven. El conformista se acomoda a la situación, se acomoda a las circunstancias, se acomoda a lo que está pasando. Ahí en donde tú encuentras una persona que se queja, un poco para contextualizar,
La queja y la crítica son dos actitudes perversas delante de Dios. La crítica va dirigida en fijarme en una persona y señalar todos los aspectos negativos de la persona. La queja tiene que ver con la situación, con lo que me toca vivir, pero se viene a hacer casi lo mismo. Me quejo de la situación, me quejo de la circunstancia y la pregunta es, ¿qué haces para que las cosas cambien? ¿Qué haces para que las cosas mejoren? Si te sientes incómodo en un sitio, ¿por qué no te mueves? Ya, ese es el tema del conformista. Ese es el tema del conformista. Se queja mucho. Otra tercera característica es una persona que va a andar frustrada, es decir, va a sentir un desánimo porque no ha logrado lo que ha querido y le va a echar la culpa a Dios, como mucha gente le dice, hermano, yo le pedí esto a Dios, hermano, yo le pedí tal cosa a Dios y Dios no me lo concedió. Pero es que Dios no es la hadita de Disney, que te toca en la cabecita con su varita y ¡pum!, aparecen cosas mágicas. Así no es la vida. Así no es la vida. Tú le puedes pedir a Dios una casa, pero no va a caer del cielo. No va a caer del cielo. Tú le puedes decir, Señor, yo quiero que mi matrimonio sea exitoso, pero no va a ser exitoso de la noche a la mañana. Y sin tu intervención, tu colaboración, tu participación, tu esfuerzo, tu sacrificio, las cosas no se van a dar. Puedes orar para que tus hijos sean unos excelentes hijos, pero si tú no los disciplinas, no los corriges, no te metes ahí donde a ellos les incomoda, no los formas, entonces no van a cambiar. ¿O qué crees? ¿Que solo orando van a pasar las cosas? Acuérdate, pide, pero también busca. Y no solo busque, llama a la puerta, llama a la puerta. Por eso la persona, la vez pasada una hermana me escribió, ¿no? Hermano, a mí me gustaría tener una panadería. Qué excelente idea, le dije al hermano, ¿no? Pero se lo he pedido a Dios y no me lo ha dado. A ver. O sea, ¿usted cree que porque le pide a Dios una panadería, de la noche a la mañana va a aparecer una panadería en un sitio y quiero que seas dueño de esa panadería? ¿Así crees que va a suceder, le digo? ¿O cómo crees que tendría que suceder? ¿Cómo crees que se tendrían que dar las cosas? El punto es esto, que hay mucha gente que se queja por la vida que tiene, pero es la vida que se merece. ¿Por qué? Porque es la vida que han logrado con los resultados de su vida. 2 más 2 es 4. Mañana, pasado, de aquí a 1500 años, de aquí a 100.000 años. Y hay personas que siempre van a obtener el mismo resultado en la vida porque no hicieron algo más, porque no le agregaron algo más a la ecuación de su vida. Entonces, si siempre obtienes el mismo resultado de tu esfuerzo, es porque no estás haciendo algo más. No te estás esforzando un poco más. Entonces, yo le decía a ese hombre, ¿tú quieres una panadería? Me parece bien. Primero, ¿de dónde vas a sacar el crédito para poder ponerla? Segundo, ¿cómo vas a proyectarte en tus ventas para poder cubrir ese crédito? Tercero, ¿has averiguado un local? Cuarto, ¿has visto cuál va a ser tu estrategia? ¿Has analizado el entorno? Tienes que buscar que sea avenida. Le explicaba varias cosas al hermano y nada, se había limitado simplemente a orar, solo a orar. Entonces ese es el punto, Yo tengo un amigo en el barrio que este amigo hace años, ¿no?, empezó con un carrito sanguchero. Lo botaron de su trabajo. Él no recuerdo qué hacía. Pero puso su carrito sanguchero y vendía en una esquina ahí en el parquecito de Barranco sus sándwiches. Se quedaba hasta tarde. Yo en ese entonces pues no era converso, como era medio borracho, entonces iba a comer allá 4 de la mañana, 5 de la mañana. Pues bien, con los años él se compró 2 carritos. Entonces ya no trabaja solo él, trabaja también su esposa en 2 puntos distintos. Compró otro más. Ya no trabaja solo él y su esposa, sino que también trabajaba un primo. Puso un negocio, puso un local. Era como una taberna
y de pronto puso 2 tabernas más. Y le ha ido muy bien. Y el punto es este, ¿no? Yo ya quiero el producto final. Ya quiero el producto final. Pero no quiero la disciplina de ir de poco en poco, de juntar, de ahorrar, de pensar cómo invierto, cómo logro tal o cual situación. Este es el tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría estudiar logoterapia. Leo, tengo libros, pero sí me gustaría estudiar algo de esto que conecta con algo de filosofía que también he estudiado. Y pienso hacerlo cuando acabe la maestría y acabe algunos aspectos de la maestría que me interesan, ¿no? Que es teología espiritual. O sea, sigo estudiando todavía. Y a lo mejor mi proyecto lo cumpla cuando tenga 65 años. Y yo no estoy compitiendo con otros. Estoy cumpliendo mis propios proyectos. Y es que este es el punto, ¿no? A veces no nos damos cuenta que estamos realizando los proyectos de la gente a nuestro alrededor, pero no estamos corriendo detrás de nuestros sueños, detrás de los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Otra característica de la persona perezosa es que se queda en la zona de confort, que es la zona de no crecimiento, la zona del miedo. ¿Se acuerdan la parábola? ¿Qué es lo que dijo el siervo malvado y perezoso? Tuve miedo. La persona perezosa es una persona que tiene muchos miedos, Por eso se queda en la zona de confort, que es la zona de no crecimiento, la zona de no aprendizaje, la zona en la que nos movemos porque conocemos el entorno, porque conocemos la situación. Por ejemplo, yo conozco gente que si ha estudiado una carrera no se anima a estudiar otra o no se anima a investigar sobre otras materias porque se siente seguro solamente en una. A Dios gracias, un poco por lo que yo he estudiado, yo tengo que saber de antropología, de psicología, de filosofía, de teología y algo de sociología. Pero hay personas que solamente su carrera se enfocan y no quieren saber nada de otros aspectos que pueden influenciar positivamente en su carrera. Tú te vas a Estados Unidos, te vas a Europa y tú vas a tener gente de pronto que estuvo estudiando arquitectura y de pronto comenzó a estudiar mercadotecnia. O a gente que estuvo estudiando ingeniería industrial y de pronto comienza a estudiar psicología. Y no es porque se siente inconforme con su carrera, sino porque ven necesario integrar otras ciencias en su crecimiento como personas. Por eso yo siempre les comento a gente que ha estudiado, le digo, busca algo que complemente tu carrera. No solamente puedes desarrollarte en tu rama, pero también algo que te amplíe los horizontes, te amplíe el pensamiento, el panorama. Otra característica de la persona perezosa es pesimista. Siempre piensa que lo malo le va a suceder. Tú no eres así, ¿no? A veces somos pesimistas, ¿no? Pensamos si valdrá la pena esforzarnos por algo. Hasta medio negativos somos. Otra característica, les encanta dormir, como ya habíamos señalado. Les encanta dormir. ¿Quién no quiere dormir? Mis hijos están de vacaciones estos días. Entonces, hermano, yo me he acostado ayer tarde y me he levantado gozosamente a las 7 de la mañana. ¡Qué gracias, Señor! Pero ¿quién no quisiera dormir un poquito, cierto? Pero, mira, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa. Por ejemplo, cuando yo salgo de misiones, tengo que orar de madrugada. Y a veces ando en misiones bastante seguido y son bastantes noches que se duerme poco. Son bastantes noches que se duerme poco y esto, mira, aunque probablemente cueste entender, mientras tú alimentes mucho tu carne, vas a tener poco dominio en tu espíritu. Si tú a tu carne le consientes sueño, a tu carne le consientes comida, le consientes bebida, le consientes todo a tu carne te va a dominar. Tu carne te va a dominar. Te va a dominar. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos libros que tengo que leer
¿y en qué momento crees que lo leo? Tengo que madrugar, pues. Tengo que madrugar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que enseñarle a las personas sobre Dios, la idea está, ¿qué más puedo enseñar? ¿Qué más puedo saber? Por ejemplo, hay un curso que me metí sobre Dios unítino y el profesor, pues, bravazo, ¿no? Entonces había que madrugar, pues, hermano, porque bien complicado el profesor. Solamente en una clase, el profesor, yo escribía 20 páginas en una clase del profesor. En una clase. Entonces, cuando terminaba el ciclo con ese curso, pues había un montón de información. Y tienes que repasarla, y tienes que volver a investigar. Y es por eso, como le decía un amigo, yo me demoro 4 horas para hacer un tema, porque elijo el tema, tengo que buscar un diccionario bíblico, a veces 2 diccionarios bíblicos, tengo que buscar qué dijo tal teólogo, magisterio de la iglesia, tengo libros que son así, a repasarlos un poquito, leer la Biblia, y una vez que uno ha llenado la cabeza, recién ahí se pone a hacer la estructura del tema y a prepararlo. Entonces tengo que sacar de antropología teológica, antropología filosófica, tener un toque de psicología, un toque de filosofía, qué dijo este, qué dijo el otro. Entonces todo eso es parte de la formación. Entonces es parte de la elaboración de un tema. Hay alguien, mis hermanos, pero yo cuando preparo un tema oro, discierno y explico la cita. Gloria a Dios. Algunos somos más complicados, pues, ¿no? Somos más complicados. La última característica del perezoso, tiene muchas excusas. Tiene muchas excusas para no realizar lo que debe. Muchas excusas para no realizar lo que debe. Por eso, hay personas que son perezosas en este sentido, ¿no? Tú ves su despertador, lo ponen a las 6 de la mañana, 6:01, 6:02, 6:03, 6:04 y así. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? De que no soy capaz de disciplinarme. No soy capaz, suena, me levanto, sino que tengo que negociar con mi flojera. Tengo que negociar con mi pereza, ¿no? Entonces hay personas que lamentablemente se están acostumbrando y en este tiempo, hermanos, que es el tiempo, por ejemplo, quieres comer algo, llamas por teléfono y te lo llevan a la puerta de tu casa. Quieres ver una película, ya ni siquiera sales, puedes verla en Netflix, Amazon Prime, HBO, etc. Entonces nos estamos acostumbrando a no movernos. En la vida espiritual también, la pandemia ha hecho un antes y un después. La gente perseveraba más, pero ahora desde la comodidad de su hogar. Hay algunos que prefieren eso. Hay gente que me decía, hermano, es que yo vivo lejos. ¿Dónde vives? En Chorrillos. Oye, yo conozco gente que se venía desde San Juan del Urigancho, desde Chosica. Pero fíjate, la tendencia del ser humano es una tendencia a tener la vida más cómoda. Por ejemplo, en la televisión te sacan un comercial de tienes que hacer ejercicio, sabes que tienes que hacer ejercicio, y te ponen una maquinita que te sientas y la maquinita solita te mueve el pie en tu casa. ¡Qué pereza!, ¿no? Salir a caminar, qué pereza, qué flojera. De pronto, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que haya una inyección, una medicina para bajar la panza? Y hay gente que vive, o sea, en la ley del mínimo esfuerzo, y tienen excusas para no salir a caminar, y tienen excusas para no hacer ejercicio, y tienen excusas para no hacer las cosas. Por ejemplo, yo ahora estaba hablando con una doctora que me está evaluando un tema que tengo en la rodilla, me dice, tienes que hacer más ejercicio. Ahora digo, ¿de dónde saco el día? ¿De dónde saco el momento? Pero hay que hacerlo pues. El problema es la excusa, el no tengo tiempo, mentira. Mis celulares están programados para decirme cuánto tiempo estoy utilizándolo a la semana. Y mi celular me dice, has subido 2 horas o has subido 1 hora. Y eso que tengo que hacer transmisiones y todo lo demás, pero si tú te dieras cuenta cuánto tiempo pierdes haciendo esto, nada más.
¿Cuánto tiempo pierdes? Tú hubieras rezado un rosario, estarías leyendo un libro. Yo a veces, por ejemplo, ¿no? Me propongo los lunes leo un libro, el miércoles otro libro y el viernes otro libro, y así voy avanzando. Por ejemplo, si tengo que leérmelo en 5 meses el libro, voy programando. Este libro tiene 400 páginas divididas en tantos días, en tantos meses, y tengo que cumplir eso. Yo tengo mi calendario en mi casa, que es una programación trimestral. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer por trimestre. Y en ese trimestre programo lo que tengo que leer, lo que tengo que estudiar, lo que tengo que hacer. Salida con la familia, salida con los hijos, visitar a mi mamá, llevar a los niños al Parque de las Leyendas, estudiar, hacer acompañamiento a tal hermano, predicar en tal zona. Y todo se tiene que agendar. Pero si tú vives un día a la vez, ¿qué tenía que hacer hoy día? ¿Qué tenía que hacer hoy? Entonces, si tu vida es así, pensar qué tienes que hacer, es porque la vida te está arrastrando, las circunstancias te están arrastrando. Yo te diría, prográmate trimestralmente, proponte leer un libro. Proponte leer un libro, el que tú quieras. Empieza con algo chico, 100 páginas. No 20, pues, ¿no? En 20 te lo lees en una hora, creo. Pero proponte leer un libro de 100 páginas, 150 páginas. Algo que te pueda animar, algo que te pueda meter ganas de más. Y proponte eso. Proponte, ¿sabes qué? Voy a orar todos los días a tal hora. Disciplina. A tal hora tengo que orar. A tal hora tengo que orar. A tal hora me tengo que acostar. A tal hora tengo que soltar el celular. Cuando como no agarro el teléfono. Cuando estoy trabajando no agarro el teléfono, no contesto llamada, miro nada más, si es mi mamá o algún familiar, nada más. O sea, acostúmbrate, disciplina. Esto es lo que ha perdido la gente de esta generación, lamentablemente, ¿no? El uso de la tecnología es tan fácil, tan rápido. Yo el fin de semana he estado en una reunión familiar y le tuve que meter una cuadrada pues a los familiares, porque no van a visitar a mis hijos. Son familiares de mi esposa, ¿no? Que viven en San Miguel y les parece lejos. Les parece lejos. Entonces le digo, ¿qué pasa? ¿Quieren que yo traiga a mis hijos y los visiten ustedes? Vayan a la casa. No sean flojos. Pero ya uno no se quiere mover, ya uno está solo en su zona, en su sitio y ya uno no quiere moverse. A mí me toca, por ejemplo, estoy haciendo misiones en Mangomarca, San Juan del Lurigancho. Estaba haciendo la semana pasada en Magdalena. A la anterior estuve de misiones en Arequipa. Y el problema es ese, que si tú te quedas estancado, tu vida se vuelve una vida muelle. Un día un hermano de nuestro movimiento, que nos reuníamos siempre en su casa, él trabajaba en su casa, nos reuníamos en su casa, no salía de su casa para nada. Y un día el Espíritu Santo me dijo, saca la comunidad de su casa. Saca la comunidad de su casa. Y la sacamos. La sacamos de la casa del hermano. ¿Y tú crees que el hermano quería ir a otras casas? No, no quería. Solo participaba cuando la reunión era en su casa. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nos acostumbramos a no movernos, a no movilizarnos. Comenzamos pues a oxidarnos. Tengo pues a mi suegro que ya no está trabajando y, oye, le ha venido la depresión, le duele una cosa, le duele otra cosa, se deprime por un tema, por otro tema, porque no sale, no tiene actividad. Yo le explicaba a mi suegro, ¿no? Mi padre murió cuando tenía 80 años y cuando tenía pues 78 años, muy ágil mi viejo, y ya no trabajaba, pero él se levantaba igual a las 5 de la mañana, se levantaba mi papá, se levanta para hacer ejercicios, se levantaba para leer. Mi hijo leía un montón, de ahí hacía sus cosas, según él, que eran importantes, acomodaba su departamento, lo limpiaba, hacía alguna actividad, salía a la calle a caminar, iba a ver a los nietos donde vivieran y de pronto terminaba su día a las 8 de la noche y se acostaba a las 9. Entonces, la actividad te mantiene con vida, te mantiene con vida. Víctor Frank, cuando estuvo analizando el comportamiento de las personas que estaban en los campos de concentración, él decía algo muy interesante, que aquellas personas que tenían una obligación eran las que se mantenían con vida, eran las que vivían,
Pero aquellos que en el campo de concentración no tenían ninguna actividad eran los primeros en morir. Eran los primeros en morir. Y tu vida no puede moverse solo por las obligaciones laborales o solo por las obligaciones familiares. Tú tienes que imponerte una obligación. Quiero esto, quiero lograr lo otro, quiero leerme este libro, quiero aprender de esto. Por ejemplo, tengo un amigo que es policía en España, que es responsable de la comunidad que tenemos allá, y él me dice, oye, quiero estudiar un diplomado en teología. Y ha averiguado dónde estudiar, por sus horarios, lo va a estudiar desde México a distancia. Y le digo, está muy bien. Y tengo amigos así que quieren estudiar algo, una diplomatura, algo que les llene la cabeza, porque, hermano, si el conocimiento cambia la vida. Conocimiento cambia la vida. Léete un libro, te va a cambiar la vida. Porque estás leyendo la perspectiva de vida de otra persona y eso amplía el horizonte. Por ejemplo, léete un libro que es sensacional, Jesús está vivo. Hay un libro protestante que se lo recomendaba a un amigo la vez pasada, que te lo lees en 2 noches nomás, que se llama Cómo vivir como hijo de rey, que es de un adventista que era millonario y que Cristo le dio la conversión a los 81 años y que se pone a evangelizar por todos lados. Cómo vivir como hijo de rey, es un libro protestante. Te puedes leer el libro El cristiano de rodillas, también un libro protestante muy bueno. Te puedes leer Las 3 conversiones del padre Garrigou Lagrange, entre otros libros. Pero en internet, hermano, hay una cantidad impresionante de literatura que te va a servir. Pero acuérdate, ese dedito, el que está todo el día mirando y mirando, y te metes a ver el video tonto de 1 minuto, o de 1 minuto y medio, que no duran más, y de pronto pasas a otro video y pasas a otro video, estás acostumbrando, la voluntad está en esta zona, la corteza prefrontal, entonces estás acostumbrando a esta zona en tu cerebro, donde está la voluntad, a siempre buscar cosas inmediatas. Y lo que implique mayor esfuerzo, mayor sacrificio, lo vas a rechazar. Tú ves un video, comienza la persona a decir tal cosa, ya quieres saber la conclusión. ¿Por qué? No tienes un interés de investigación, no quieres aprender un poco más. ¿Y esto por qué? Porque te estás acostumbrando a que todo sea de inmediato. Por ejemplo, hay un taller que yo quiero hacer en este año sobre la paternidad, ¿no? Sobre la paternidad y cómo afecta la ausencia de un padre en la crianza de los hijos, ¿no? Y relacionarlo con a nivel teológico con lo que es la paternidad de Dios. Entonces ahorita estoy leyendo a 2 psicólogos sobre este tema y me parece muy interesante. Por ejemplo, estaba buscando a estadistas que han sacado datos estadísticos. Por ejemplo, las personas que están en la cárcel han hecho todo un estudio porque estas personas en común lo que tienen es que le faltó papá. Y así estoy recopilando varios estudios, pero fíjate, es algo que quiero hacer de acá a lo mejor a 2 o 3 meses. Pero tengo que comenzar a investigar, tengo que comenzar a leer. Y eso, oye, te amplía el panorama y te ayuda también a crecer como persona. O sea, interésate por un tema. Interésate por un tema. Por ejemplo, me ha interesado otro tema psicológico que es la inmadurez en los niños. La inmadurez emocional en los niños. Entonces me ha interesado ese tema porque hay adultos que son inmaduros, que no tienen manejo de sus emociones. Ya esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces me ha interesado, estoy averiguando tema ese. Entonces cuando termine uno, voy a arrancar con el otro. Pero esto te ayuda a ti, hasta en tu relación con Dios, hasta en tu sanación interior. Amén. Mandamiento al que se opone. Primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Por eso se opone este mandamiento. Amar a Dios con todas tus fuerzas. Ahora, pecados que engendra la pereza. Escucha bien esto, ¿ah? Más que engendrar la pereza un pecado, es causa por la que no se sale de los demás pecados. Por eso es pecado capital.
La pereza no es como la envidia, la pereza no es como la soberbia, la pereza no es como la lujuria, etcétera, como los demás pecados que engendran otros males. Pero la pereza te impide salir de los otros pecados capitales. Por eso la conexión. La pereza no te va a impedir trabajar en la humildad, la pereza no te va a permitir trabajar en tu castidad, la pereza no te va a permitir trabajar, disciplinarte en otros aspectos de tu vida. Por eso, ¿cómo salgo de la pereza? Primero, a nivel humano, a nivel natural, tengo que postergar las recompensas. Por eso, tu cerebro, y esto es terrible, yo la vez pasada estaba en Chiclayo de misión y me llevaban los hermanos pues a comer. Estábamos en una pollería comiendo y a mi lado había una pareja y el niño con el teléfono. El niño tú lo veías así y la pareja también con su teléfono, cada uno con su teléfono mirando. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Postergar las recompensas. O sea, si te mueves solo por lo que te da placer, el celular te da placer, pues miras ahí, entonces posterga eso. Dite a ti mismo, hoy día no voy a agarrar el celular. Solo para contestar llamadas, solo para contestar mensajes de texto, proponte eso. Proponte eso, sencillamente, no lo voy a hacer y se lo voy a ofrecer a Jesucristo. Por ejemplo, otra postergación de una recompensa. En esta semana no voy a probar azúcar. Por ejemplo, ese dulcecito, ese postrecito, no lo voy a probar. No lo voy a probar. El azúcar es muy adictiva. En esta semana, no frituras. También que eso hace bueno. Entonces, postergas esas recompensas, ¿no? Los azúcares, la harina, esto genera pues una sobreestimulación en el sistema de recompensas. Primero posterga eso. Posterga, por ejemplo, en esta semana voy a proponerme que de los 5 días, de lunes a viernes, me voy a levantar temprano 2 días para orar. O 1, empieza por 1. Yo recuerdo que comencé a hacer esto, me levantaba a las 4 de la mañana para orar y apenas me arrodillaba, hermano, me quedaba dormido, Me quedaba dormido, pero después pasó un tiempo, 2 o 3 meses, y ya estaba más despierto. Y no me sentía cansado. Llegaba la noche, yo llego a la noche y no llego agotado. Llego agotado cuando tengo todo un retiro, porque ahí hay que orar por los hermanos que están medio endemoniados. Ahí llego cansado, ¿no? Entonces, el punto es este, ¿no? Posterga eso, proponte eso. Y dices, ¿qué? Me voy a levantar temprano a orar. Me voy a levantar en esta semana, voy a dedicarle este día a leer la Biblia. Solamente dedícale un día a orar, te levantas temprano y el otro día dedícale a leer la Biblia. Hermano, pero ¿por qué no todos los días? Primero tienes que fortalecer la voluntad. Es como que en este momento mucha gente, yo he tenido gimnasio, ¿no? He tenido como negocio un gimnasio. Entonces mucha gente iba el primer día al gimnasio, levantaba pesas como loco y no venían en 3-4 días por el dolor muscular y la contractura que esto les generaba. Entonces, poco a poco tienes que acostumbrar la voluntad. Un día a la oración, un día a leer la Biblia. Haz eso durante un mes. O sea, 4 semanas, dedícate a hacer eso. Luego, al siguiente mes, agrégale 1 o 2 días más. Al siguiente mes, agrégale 1 o 2 días más. Y para cuando te des cuenta, habrás generado un hábito. Habrás generado un hábito. El hábito de la oración, el hábito de la lectura, el hábito de levantarte temprano, el hábito que tú quieras generar. Pero sobre todo, hermano, el celular es muy dañino, ¿eh? Muy dañino. Yo no digo que las personas no quieran entrar al Facebook, ¿no? Pero si antes de dormir tienes que pasar 1 hora mirando el celular, ya ese es un problema. Ya ese es un problema. Yo conozco a gente así. Le preguntas, ¿a qué hora te acuestas? Yo, por ejemplo, si puedo, a las 11 de la noche ya tengo que estar en el sobre, porque me tengo que levantar temprano. Pero hay personas que, van a la cama a las 10, pero se acuestan a las 12. ¿Por qué? Y le pasan el celular. Entonces, postergar las recompensas. Acuérdate que Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Dile no
aquellas cosas que pueden ser placenteras, por ejemplo, a veces orar de rodillas. Señor, voy a ofrecerte media hora de rodillas en el Santísimo. O sea, no te va a dar placer, pero va a ser bueno para tu alma. Renunciar pues a ciertas comidas por una temporada, porque te quieres preparar espiritualmente. El ayuno ayuda muchísimo. No comer, no beber. Ahora, bebe agua. Ay, hermano, yo tomo pastillas, come pan. Pero si tú no tienes medicación, no eres una persona mayor, o sea, no tienes 80 años, ayuna pues. Deja de comer un día. Empieza siquiera una comida al día. Ya te entrenas un mes, al siguiente mes 2 comidas al día le quitas. Ya al siguiente mes todo un día no comes. Y te va a ser sencillo cuando tengas que ayunar 3 o 4 días, para cuando te vayas pues un retiro tú solo y quieras elevarte a grandes alturas místicas, ¿no? Entonces ya ahí haces tu ayuno de 3, 4 días, ¿no? Así que ponte compromisos, proponte, llega a tu casa, ¿qué libro me puedo leer? Búscate un libro. ¿Qué cosa quisieras saber? Por ejemplo, de literatura, de historia, de psicología, ¿qué cosa te interesaría saber? ¿De qué tema quisieras saber? Esa lectura te va a ayudar a ti, a cultivar en tu interior la disciplina. Te va a ayudar muchísimo. Amén. Entonces, la virtud a la que se opone la pereza es la diligencia, que es el esmero y el cuidado en la ejecución de algo. El esmero y el cuidado en la ejecución de algo. Por ejemplo, yo si hago un tema, trato de ser bastante diligente. O sea, ¿qué dice el magisterio? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice tal persona? Me tengo que leer a veces a 2 autores porque entre ellos a lo mejor no hay una opinión sincera. Por ejemplo, estuve estudiando la teoría del niño interior, me pareció bastante interesante, de John Bradshaw, y habían otros autores más, católicos, protestantes, ateos, y me pareció muy interesante. Entonces, eso, el ser diligente, el estudiar un tema bien. Por ejemplo, a ti, de ti mismo, ¿qué te gustaría saber? Algo de tu personalidad, algo de tu carácter, algo que te gustaría leer, algún interés que tengas. No me digas pues que vas a leer Harry Potter o este tipo de cosas, ¿no? Léete a libros clásicos, por ejemplo, ¿no? Autores clásicos, una novela, un cuento, algo, y esto te va reforzando mucho en tu interior el deseo de crecimiento. El deseo de crecimiento. Amén. Hermanos míos, vamos a ponernos entonces en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en esta noche nos exhorta a ser personas productivas. Nos exhorta a no ser flojos, porque hemos sido creados para buenas obras. Toma mi vida entera,
tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Quiero entregarme en esta noche a ti, Señor Jesús, con el deseo en el alma de querer ser completamente tuyo. Solamente tú conoces nuestras luchas internas y es por eso que en esta noche te pedimos con humildad que nos des la gracia, Jesús, de ser perseverantes. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Toma mi vida entera, tómame, Señor. Tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te queremos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Por eso te pedimos que nos des la gracia de dejar de postergar aquello que debemos hacer por nuestro bien. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que a veces nos ocultamos detrás de nuestras excusas, detrás del no puedo, porque ese no puedo en realidad es un no quiero. Es un no quiero que no quiero aceptar. Que podamos nosotros ser personas decididas. Danos el don de dominio, Señor. La capacidad de gobernar nuestra voluntad. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego.
entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, Jesús. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, Señor Jesús. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Tú eres esa perla preciosa por quien vale la pena venderlo todo. Tú eres ese tesoro escondido por lo que vale la pena perderlo todo. ¿Cuánto quieres a Jesús, hermano, en tu vida? ¿Cuánto te esfuerzas por agradarle, por acercarte a Él, por pertenecerle a Él, por ser de Él? Porque cuando uno quiere algo, uno lucha, uno se esfuerza. Que tu esfuerzo, tus luchas, le digan a Cristo: te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Mi buen Jesús. Danos la gracia, Señor, de recuperar el dominio de nuestra voluntad, de sanar en nosotros la pereza. Espíritu Santo, danos el don de dominio. Danos el don de dominio, Señor. Concédenos, Señor, la gracia de obtener aquello que en esta noche te suplicamos. Te pido, Señor, por mis hermanos, para que tú les concedas el favor de poder tener dominio en su voluntad. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro y que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, el don de la conversión, el don de dominio. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Tomen asiento un momentito, hermanos, algunos avisos rapidito nomás. Hermanos, para aquellos hermanos que a lo mejor no lo sabían, vamos a estar haciendo un retiro de sanación interior para matrimonios, 5 y 6 de agosto. El retiro se llama Sanar para Amar. Al final van a estar haciendo los hermanos las inscripciones para aquellas personas que desean. Ya saben ustedes que por la compra de nuestro material nos ayudan a seguir evangelizando. El taller de la semana pasada ya está a la venta ahí atrás. Hay una charlita de sanación para parejas que se llama 4 enemigos del matrimonio. Y se la puedes obsequiar a algún matrimonio que sepas que esté en crisis. Esta charla les va a ayudar muchísimo. Y 2 temas de sanación interior que tengo acá. Uno se llama Nos urge el amor. Aquellos que de pronto
sienten en el corazón un vacío y les urge el amor de Cristo, esta charla es muy buena. Nos urge el amor. Muy buena es esta charla. Y otra, el Señor se acordó de mí. Hay un texto bíblico que meditamos acá que habla de que el Señor no se olvida de nosotros, pero somos a veces nosotros quienes nos olvidamos de Él. Y entre otros temitas que ahí atrás te van a servir para tu crecimiento espiritual si deseas adquirirlos. Y hermanos, la próxima semana va a ser nuestro último tema en donde vamos a hablar sobre la segunda conversión, un tema que tiene que ver contigo, porque tú no eres una persona inconversa, sino que eres una persona que en crecimiento espiritual necesitas entender que es la segunda conversión. Y ya con eso acabamos este curso. Amén. Hermanos míos, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.